Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo vamos a hacer un anillo mágico. Se preguntarán qué es un anillo mágico. Un anillo mágico es una cierta cantidad de puntos que se hacen sobre un arito que se forma con el mismo hilo. A medida que se va tejiendo y tenemos los puntos que necesitamos o requerimos, simplemente alamos el extremo de una de estas hebras y podemos ver cómo el círculo queda completamente cerrado. Aquí es el inicio de este anillo mágico. Es utilizado principalmente para realizar muñecos amigurumis. En este caso pueden ver que para hacer esta forma circular iniciamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos, luego hicimos aumentos, luego varias vueltas de puntos bajos y luego para lograr forma circular realizamos disminuciones y con esto logramos una forma redonda. Es muy importante aprender a hacer aumentos y disminuciones sobre un anillo mágico porque la verdad es la base principal para tejer lo que son los amigurumis. Acá pueden ver que en esta pernita se inició con anillo mágico. En el caso de los bracitos también iniciamos con anillo mágico. En el caso de la cabecita también realizamos anillo mágico. Entonces vamos a empezar. En este caso yo voy a estar utilizando un hilo de algodón de 1 milímetro y una aguja de crochet de 4 milímetros. Entonces, ¿cómo se hace el anillo mágico? Súper fácil. Lo que yo hago es agarrar la hebra, la sostengo y prácticamente envuelvo mis dedos. Acá puedo ver cómo se forma una X. Aquí está mi X. Luego de hacer esto, introduzco mi aguja dentro del arito. Y lo que voy a hacer es agarrar hebra de esa cuerdita larga. La corta aquí la podemos ver que está quietica. Después de que agarramos esta hebra, simplemente voy a sostener aquí y paso una lazada. Con esto queda mi tejido ajustado. Voy a sobre esto empezar a tejer ya como son mis puntos bajos. Este sería el primer punto bajo, ¿listo? Entonces voy a explicarles un poco más cómo vamos a tejer el anillo mágico. Agarramos la hebra, la punta del hilo y voy a enrollarla en mis dedos. Listo, podemos ver cómo se forma una X. Teniendo este hilo de esta forma, lo que voy a hacer es ingresar mi aguja dentro del arito que habíamos hecho y voy a agarrar esa hebra, ese hilo, el que quedó hacia la parte de atrás. Aquí está la cuerdita corta. Después de hacer esto, voy a agarrar una lazada más de ese hilo y la paso por aquí. Acá como tal pueden ver cómo me queda ya asegurado el anillo mágico. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo una vez más. Envuelvo el hilo sobre mis dedos. Listo, acá me quedó la X, entonces lo que voy a hacer es entrar por el círculo. La idea siempre es entrar por el círculo y agarrar el hilo de la cuerdita larga, el hilo que colocamos hacia la parte de atrás. Entonces entro por el círculo, agarro ese hilo, conforme lo agarro nuevamente cojo una hebra, una lazada de este mismo y la paso por el agujerito, por él. Y aquí nos queda como si fuese una cadena, pero esto es como el seguro para que el tejido no se deshaga. Aquí ya logramos un anillo mágico, obviamente quedó un poquito grande. Cuando corro este hilo,
se puede evidenciar cómo se disminuye el tamaño del círculo, el tamaño del anillo. No lo voy a correr mucho porque entonces me va a quedar muy diminuto y necesitamos tejer sobre este. Voy a iniciar a tejer puntos bajos dentro del anillo. ¿Cómo se hace esto? Con el hilo que está largo es que vamos a empezar a tejer. Voy a entrar en el arito, agarro una lazada de hilo y lo sacamos. Aquí pueden ver que me quedan 2 cuerditas. Y agarro nuevamente una lazada y paso estas 2 cuerditas. Esto es un punto bajo. Vamos a hacer otro punto bajo. Simplemente es entrar en el arito, en el anillo, agarro lazada y luego que están los dos, los cierro. Entro en mi arito nuevamente, saco, me quedan 2 cuerditas y estas 2 las cruzo. Acá tengo 3 puntos bajos, vamos a hacer uno más. Cuatro puntos bajos, entro nuevamente, saco mi lazada, agarro una lazada y cierro. Y aquí 5. ¿Cómo poder identificar los puntos bajos? Súper fácil. Los puntos bajos los podemos contar según la cantidad de pestañitas que queden en la parte superior. Acá queda 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya sé que tengo 5 puntos bajos. Voy a tejer uno más. Entro, lazada y cierro. Aquí ya tengo mis 6 puntos bajos. Es un anillo mágico porque después de tejer cierta cantidad de puntos, simplemente agarro la hebrita, la halo totalmente y podemos observar cómo queda completamente cerrado el centro de este tejido. Cuando vamos a hacer amigurumis y cuando vamos a empezar a tejer con anillo mágico, es muy importante tener a la mano el marcador de puntos. ¿Para qué? Para saber exactamente de dónde se inicia y dónde se termina cada una de las vueltas. Entonces ya hicimos nuestro anillo mágico con 6 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la segunda vuelta, que es de aumentos. Aquí vamos a aprender a hacer lo que son los aumentos. Los aumentos básicamente consisten en tejer 2 puntos, ciertos puntos en un mismo espacio, en un mismo lugar. En este mismo caso, como estamos trabajando con puntos bajos, entonces son aumentos de puntos bajos. ¿Qué quiere decir? Que acá hicimos 6 vueltas y al terminar la segunda vuelta nos van a dar 12 puntos bajos. ¿Por qué? Porque estamos tejiendo 2 puntos bajos por cada punto que está en la base, entonces básicamente esto se va a multiplicar. Entonces, entro aquí, pueden ver las 2 pestañitas que se formaron con el primer punto bajo. Entonces, entro justo allí, cruzo las 2, agarro lazada, saco la hebrita, me quedan 2 pestañitas y aquí está mi primer punto bajo de esta vuelta. ¿Cómo es el primer punto bajo de esta vuelta? Es importante colocar mi marcador de puntos. Y lo voy a colocar en la pestañita que se generó de este punto para saber que justo aquí fue donde inicié. Como son aumentos los que voy a realizar, justo en ese mismo espacio en donde acabo de tejer, voy a tejer nuevamente otro punto bajo, ahí mismo. Listo. Ahí quedó nuestro primer aumento. Ahora vamos a hacer lo mismo en el siguiente espacio, aquí.
Acá pueden ver la pestaña, igual acá se nos genera un huequito, vamos a entrar, saco la lazada, cierro. Como es aumento, hago otro en el mismo espacio. En el siguiente espacio también voy a hacer mi aumento. Entro, un punto bajo y hago otro allí mismo. Listo, voy a hacer lo mismo durante toda la vuelta. Listo, acá ya terminamos nuestra vuelta de aumentos. Como fue solamente aumentos, nos van a dar 12 puntos bajos. Recuerden que hay 6 en la base y estamos haciendo el doble en la parte de la segunda vuelta. Entonces va a ser el doble de puntos. Listo. Ahora, digamos que el diseño o el patrón que estamos tejiendo nos indica que en la tercera vuelta tenemos que hacer un punto bajo y un aumento. Entonces, tendríamos que repetir esta secuencia durante toda la vuelta, entonces vamos a realizarlo. Quito mi marcador de puntos porque voy a empezar a tejer el primer punto de la tercera vuelta. Entonces, un punto bajo. Coloco ahora sí mi marcador de puntos. Y en el siguiente espacio vamos a tejer el aumento. Recuerden que son 2 puntos bajos en el mismo espacio. Ahora punto bajo en el siguiente. Y un aumento en el siguiente, o sea, 2 puntos bajos. Punto bajo aquí solito y luego un aumento. Aquí un punto bajo solo y aquí un aumento. Un punto solo y aquí un aumento nuevamente. Punto solo y un aumento aquí. Y listo. Acá terminamos la vuelta. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer las disminuciones. Si el aumento era hacer 2 puntos bajos en un mismo espacio, las disminuciones consisten en convertir 2 puntos en uno solo. Entonces vamos a ver cómo hacerlo.
Ahora esta vuelta la vamos a hacer de punto bajo y de disminución, alternando estos dos puntos para que aprecien. Aquí hice mi punto bajo, coloco mi marcador de puntos para saber en dónde inicié. Ahora vamos a hacer la disminución. Hay dos formas, yo conozco dos formas de hacer disminuciones. Hay una que es la disminución normal, la convencional, y la otra es la que yo siempre utilizo, que es la disminución invisible. Les voy a mostrar cómo hacer una disminución normal, convencional. Ustedes pueden ver aquí cómo hay un espacio por cada uno de los puntos. Entonces, voy a entrar acá en el primer espacio, saco lazada, pero también me voy al siguiente espacio y allí también agarro una lazada, me quedan 3 cuerditas. Ahí estoy agarrando 2 puntos en un solo paso, digámoslo así, y luego agarro una cuerdita y paso lazada y cierro. Esto es una disminución, porque de 2 puntos que habían los convertí en uno solito. Vamos a hacer vamos a hacer nuevamente la disminución convencional. Entro aquí, saco mi lazada, pero también me voy a ir al siguiente espacio, saco lazada y agarro una lazada y cierro las 3 cuerditas de una vez. Bueno, acá sí me quedó de pronto muy largo esta lazadita, quedó un hueco muy amplio, entonces simplemente voy a ajustar un poquito al comienzo y voy a repetir lo mismo. Listo, así quedó mucho mejor. Ahora voy a enseñarles cómo hacer la disminución invisible. Voy a tejer unos 2 punticos como para separar estas disminuciones. Y ahora voy a mostrarles cómo hacer la disminución. Como pueden ver, la disminución convencional la hacemos entrando y pasando por completo el punto. En este caso voy a agarrar únicamente la hebra de adelante, la primera que podemos ver, la que está más cerca a nosotros. Conforme cojo esta, me paso al siguiente punto y también agarro la hebra de adelante nada más. Y ahora saco una lazada, me quedan 2 cuerditas nada más. Y estas las cierro juntas. Es súper fácil, la verdad, es solamente cuestión de práctica, pero en realidad es muy fácil. Vamos a hacer otra disminución invisible. Entro aquí agarrando únicamente la hebra de adelante. Me deslizo y agarro la de adelante del otro espacio. Saco la lazada y ahora sí voy a cerrar. Listo, y esto es todo. Así realizamos los aumentos, anillos mágicos y disminuciones. Espero que este video les haya gustado mucho, la verdad. Si es así, por favor no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, coméntenme qué tal les pareció este video. Dame un like, comparte si crees que a alguien le puede interesar este tipo de contenido. No olvides por favor suscribirte a este canal, para mí es súper importante, es la mejor forma en la cual puedes pagarme de cierta forma esto que estoy invirtiendo respecto a mi tiempo, con todo el cariño y con todo el amor del mundo. No siendo más, te dejo por acá mi cuenta de Instagram en donde me puedes seguir. Recuerda que tengo una página web en Colombia en donde puedes adquirir patrones, talleres y materiales. Entonces, no siendo más, me despido y les mando un fuerte abrazo y a practicar todos estos puntos. Chao.